queridos hermanos. Es una alegría para mí el poder estar con ustedes esta mañana y poder guiarles en el comienzo de nuestro culto en casa. Pero antes de comenzar con la liturgia como tal, permítame invitarles a que se pongan cómodos en su casa, a que reúnan a la familia alrededor del dispositivo que estén viendo esta transmisión, tengan su Biblia a mano abierta y, y participen en este momento, en este culto familiar. No queremos que ustedes sean meros espectadores de la transmisión, sino que como primera viña decíamos que a través de cada uno de los cultos familiares que hayan en cada una de sus casas, podamos unirnos como iglesia en adoración a Dios, sabiendo que por la situación que estamos viviendo, lamentablemente, no podemos glorificar en una común unión a Dios en la iglesia. Pero sabemos y tenemos la certeza que a través de estos cultos familiares, juntos, unánimes, podemos bendecir a Dios juntos. Y en ese espíritu, hermanos, quiero bendecirlos a ustedes, que Dios los bendiga a cada uno, a ustedes padres, a ustedes niños, a ustedes abuelitos, y le animo a que busquen en sus Biblias el Salmo 24. Salmo 24, vamos a leer el Salmo entero, y le invito a que leamos juntos, ahí en sus casas como familia, en voz alta, unánimes, junto a mí, el Salmo 24, del versículo 1 al 10. Dice así su palabra, todos juntos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él las fundó sobre los mares y las afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, es vital para nuestra vida que diariamente reconozcamos que solo Dios es el gobernador absoluto de todo lo que existe. Pero también solo Dios, solo Él es dueño de nuestras vidas. Y en eso nos surge una pregunta. ¿Qué cambiaría en nuestras vidas y en nuestras familias el reconocer y creer que Dios es nuestro Señor? Y la respuesta que nos da el salmista es todo. En el verso 6, si se fijan, nos llama la atención y dice, miren, vean quién es el victorioso, vean quién es el fuerte, vean al único Rey de la Gloria. Y lo más maravilloso de todo es, querido hermano, que cuando nosotros ponemos a Jesús delante de este salmo, podemos entender y podemos disfrutar lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. A través de la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros recibimos la bendición y la justicia del Dios de salvación, como dicen esos versos. ¿Qué mayor motivo para adorar como familias que el mismo que fundó los mares, el que dirige los ríos, el que formó las montañas, el que creó todo el mundo, nos bendice, nos recibe y nos hace justos por los méritos y por la obra de Jesús? Seamos las familias, hermanos, que buscan el rostro de Dios, como el versículo 6. Seamos esa generación de personas que desea estar todos los días alabando al Señor. Ser esa generación que alza su cabeza, que mira al Rey de Gloria y le adora. Le invito, hermanos, a que iniciemos este culto de adoración, orando y alabando a nuestro Señor con una oración, porque Él es nuestro Rey y Él es digno de adoración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, queremos a través de los méritos y la obra de Jesús santificar tu nombre. Queremos bendecir tu nombre y reconocer en nuestras familias, en nuestra vida, en el mundo entero, que tú gobiernas, que tú eres santo, que tú eres digno de alabanza, Señor. Y no queremos, Señor, dejar pasar este día ni un otro día sin reconocer
en esta mañana que tú gobiernas nuestra vida, que tú sostienes nuestra vida, que tú diriges el mundo como a ti te plazca y que lo mejor que podemos hacer como familia, lo mejor que podemos hacer como personas es adorarte y es poner nuestra vida en tus manos, poner nuestras familias en tu dominio, Señor. Así que te alabamos. Queremos hoy día como familias, como cultos reunidos, adorarte y bendecir tu nombre, Señor. Y, y recibir de ti todo lo que necesitamos para nuestra vida. En el nombre y en los méritos de nuestro Salvador Jesús, que nos permite adorarte de esta manera, oramos y te adoramos, Señor. Amén. Hermano, queremos invitarle a que nos acompañe en esta alabanza llamada El Rey de Gloria. Eres el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me
Qué alegría poder compartir este tiempo juntos, un tiempo en que podemos alabar al Señor a pesar de las circunstancias. El Señor provee para nosotros estos tiempos para compartir juntos. Vamos a tener un tiempo de lectura bíblica y ella se encuentra en Proverbios 11, capítulo 11, versículo del 10 al 19. Dice así: Cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Cuando el malvado perece, hay gran regocijo. La bendición de los justos enaltece a la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. La gente chismosa revela los secretos, la gente confiable es discreta. Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de muchos consejeros. El fiador de un extraño saldrá perjudicado. Negarse a dar fianza es vivir en paz. La mujer bondadosa se gana el respeto. Los hombres violentos solo ganan riquezas. El que es bondadoso se beneficia a sí mismo. El que es cruel a sí mismo se perjudica. El malvado obtiene ganancias ilusorias. El que siembra justicia asegura su ganancia. El que es justo obtiene la vida. El que persigue el mal se encamina a la muerte. El Señor bendiga su palabra y vamos a tener un tiempo de oración para confesar nuestros pecados. Amado Señor, estamos delante de ti y te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das, Señor, para poder presentarnos delante de ti tal cual somos, Señor. Agradecemos la obra gloriosa de Jesucristo que nos abre paso a este trono de gracia para poder venir y confesar nuestro pecado, confesar nuestra maldad. Nos reconocemos pecadores, Señor. No queremos presentar nuestra propia justicia porque es vana. Necesitamos a Jesucristo. Confesamos que hemos pecado, que hemos actuado impíamente, que hemos atentado contra la santidad de Dios. Y te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes, Señor. Nuestra tendencia siempre es al mal, Señor. Lo reconocemos. Pecamos, Señor, en pensamientos, pecamos en sentimientos, pecamos en nuestro actuar, Señor. Y nos arrepentimos, Señor. Hemos pecado, Señor, muchas veces deliberadamente, Señor, y te pedimos perdón, Señor, porque sabiendo lo que tú pides de nosotros, Señor, hacemos lo opuesto, Señor. Pero también, Señor, muchas veces pecamos inconscientemente, Señor, y aún así es grave, Señor, y te pedimos que nos perdones cuando no nos hemos dado cuenta y hemos pecado, Señor. En ambos casos, Señor, hemos hecho mal, Señor, hemos actuado mal gravemente, Señor. Y te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades, Señor, en nuestras tendencias pecaminosas muchas veces, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sabes de lo que estamos hechos y sabes la necesidad tan grande que tenemos, Señor, de ti. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, que cuando vamos a pecar, Señor, nos haga dolernos, Señor, nos haga avergonzarnos delante de ti y que nos pueda frenar a tiempo, Señor. Pero damos gracias, Señor, porque no estamos solos, Señor, no estamos desprovistos de un ayudador, Señor. Muchas gracias porque tú estás con nosotros y tú eres grande en misericordia, Señor, para perdonarnos, Señor, y librarnos, Señor, de toda la maldad que hay en nosotros, Señor. Señor, necesitamos de Jesús, necesitamos al abogado que intercede por nosotros, Señor, delante del Padre. Te pedimos que nos perdones, Señor, te rogamos que nos perdones y que nos ayudes a no hacerlo más, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos perdonas, Señor. Sabemos que después que nos arrepentimos de corazón, Señor, hemos sido perdonados, Señor, y nuestros pecados han pasado de ser rojos como la grana, Señor, a ser blancos como la nieve. Hemos pasado nosotros a ser, Señor. Gracias, Señor, por eso que tú haces por nosotros. Gracias por haber muerto por nosotros, Señor, para que nuestros pecados sean perdonados, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te glorificamos, Señor. Tú eres digno de toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, agradeciendo con la certeza de que si nos hemos arrepentido de corazón, el Señor nos ha perdonado, vamos a pasar a una alabanza que es Jesucristo basta.
En su amor confiamos, hay descanso en mí. Hola hermanos, ¿cómo están? Los saludo en el nombre del Señor. Los quiero invitar a hacer una lectura del Salmo número 18, versículo 1, 2 y 6. Dice así la palabra del Señor. Te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Los invito, hermanos, a hacer una oración de intercesión en el nombre de nuestro Señor. Señor amado, en este momento te pedimos intercesión, Señor, de tu amor magnífico, de tu misericordia, Señor, para todos aquellos, Padre, que te necesitan, todos aquellos que están en momentos de dificultad, de enfermedad, Señor, que tú seas con ellos, resguardándolos, Padre, cuidándolos, sanándolos, Señor, porque sabemos que solamente en ti hay verdadera sanación, Señor. Solamente en ti, Padre, hay verdadero amor, hay verdadero gozo, Señor. Te pedimos, Señor, por las autoridades, Señor, de este país, del mundo entero, Señor, que tú estés poniendo tu mano sobre ellos, Señor, para dirigir de la mejor forma a nuestra humanidad, Padre. Sabemos que solamente en ti podemos depositar nuestra confianza, Padre amado. Señor, te pedimos por todos aquellos que están pasando momentos de angustia, Señor, de falta de trabajo, y de todo lo que los pueda acongojar en su corazón, Señor, que tú seas con ellos, obrando, Señor, en sus corazones y en sus vidas, Padre. Señor, te agradecemos infinitamente por el amor que tú nos das, Padre. Te rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, ahora los invito a escuchar un himno hermoso, el himno Cuando tema que la fe me podrá faltar. Bendiciones, hermanos. Cuando tema que la fe me podrá faltar, Cristo con su gran poder me sustentará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, porque me ama el Salvador, Él me sostendrá.
Él me sostendrá, porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Hasta por la eternidad Él me guiará. Si confío en su bondad, Él me mantendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador. Él nos sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Muy buenas tardes, hermanos amados. Les saludamos en el amor del Señor en este día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Estamos como iglesia celebrando este culto al Señor y estamos meditando en este tiempo en el Sermón del Monte, según lo hemos seguido en el Evangelio de Mateo, del capítulo 5 al 7. Hemos completado ya el capítulo 5, en que el Señor trata de las bienaventuranzas y la aplicación o práctica de ellas en la vida diaria del creyente. En lo que hemos visto, el Señor está contrastando la forma en que los líderes religiosos interpretaban y enseñaban la ley con la forma en que realmente debe entenderse y practicarse. Él reafirma 6 veces su autoridad, contrastándola con las enseñanzas de los intérpretes de la ley y los fariseos. Pero yo os digo, 6 veces se establece, y después de estas 6 antítesis que él da entre lo que interpretaban o decían y enseñaban los intérpretes de la ley y lo que él muestra como debe realmente seguirse la ley, concluye el capítulo Mateo con el llamado o este mandato más bien, a ser perfectos. Este mandato que hace el Señor a ser perfectos como el Padre Celestial. Por cierto, una alta exigencia y una alta meta. Hoy continuamos en el capítulo 6, en que el Señor pasa a hablar de la sinceridad, de la honestidad y de la rectitud en la vida espiritual, en la actitud interior del verdadero adorador y creyente. Y vamos a leer en el capítulo 6 de Mateo, del 1 al 6, según encontramos las palabras, dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos en este día a través de estos medios virtuales. Te agradecemos esta oportunidad, Señor, que tenemos de meditar en tu palabra, y queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, abra nuestro corazón, para recibir esta palabra, Señor, tuya, para hacer la vida en nosotros. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Para efectos didácticos, hermanos, y prácticos también, hemos decidido con el pastor Gerardo continuar en forma lineal los textos del Sermón del Monte y no separarlos o agruparlos temáticamente. Es por ello que hemos tomado hoy solo hasta el versículo 6 de este capítulo 6 de Mateo, aunque si nosotros lo hubiésemos seguido temáticamente, deberíamos haber llegado hasta el capítulo, hasta el versículo 16 y 18. El Señor entra aquí a advertir sobre la hipocresía religiosa. Él fija un principio general y luego ejemplifica con 3 ejemplos muy claros, describiendo la práctica que él está denunciando, la consecuencia de esa misma práctica y una exhortación de cómo debe realizarse correctamente cada una de ellas. Veamos en primer lugar el principio, que según está en el versículo 1 de este capítulo, que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nuevamente aquí nos muestra, nos lleva al término de justicia, que es el mismo usado en el versículo 6 y el versículo 20 del capítulo anterior, cuando habló del bienaventurados y habló también de la justicia que debe ser mejor que la de los fariseos y escribas. Es el mismo término, pero allí está orientado en el capítulo 5 a la bondad, a la pureza, a la honestidad, al amor. Y aquí, en este texto, está orientado más bien a las prácticas como la limosna, la oración, el ayuno. Allí es la justicia moral y ahora es la justicia religiosa. Por ello, algunas traducciones usan el concepto de obras de justicia o obras de misericordia, más que de justicia, que parece calzar mejor en el sentido de las palabras del Señor. El Maestro advierte que se deben guardar, es decir, los discípulos, cuidarse de hacer buenas obras delante de los hombres para que estos los vean. Ustedes, les dice, que son llamados a ser perfectos como vuestro Padre, cuídense de hacer sus obras de justicia, sus buenas obras delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿No es esto, no podría ser que alguien se preguntara, no es esto una contradicción con lo que él ha dicho en el versículo 16 del capítulo anterior, cuando decía que debían ser luz y que alumbren esas luces las buenas obras para que los hombres vean vuestras buenas obras? Y la verdad es que no, en absoluto es una contradicción. Tienen un sentido y un propósito distinto. Allí era que vean lo que ustedes hacen para que glorifiquen a Dios. Aquí es hacer todo para que Dios sea glorificado y no vosotros en las buenas obras. Las obras externas de la vida cristiana, observadas por otros, hacen que ellos glorifiquen a Dios. Las obras internas de adoración y servicio, hechas en privado, sin ostentación, por los creyentes, le dan la gloria a Dios. El Señor enfatiza que aquí que los motivos pueden ser o
de hecho son más importantes que la actividad en sí misma. Y hacer las cosas para los hombres, para ser vistos haciéndolas, no tiene mayor alcance para los discípulos. No hay mayor recompensa para los discípulos. No hay recompensa de parte de Dios, dice, el hacer las cosas para que los hombres las vean. Es digno de recordar que para el Señor el concepto de justicia incluye dos dimensiones, la moral y la religiosa, y ambas van ligadas. No se contraponen ni deben descuidarse. Las cosas espirituales y las cosas que tienen que ver con la acción social y con el bienestar y con el servicio a los demás como obras externas. No es correcto enfatizar una y minimizar la otra, pues está implícito en ella el mandato del Señor de amar al prójimo y amar a Dios. Y la auténtica justicia cristiana incluye ambos conceptos. Y aquí, por cierto, una vez más el Señor llama a sus seguidores a ser diferentes. Diferentes de aquellos que ostentan su religiosidad, así como antes mandó diferenciarse de la obediencia superficial a la ley. Un último concepto en este punto queremos decir. El Señor dice que no tendréis recompensa de vuestro Padre. Esto no quiere decir en modo alguno que debemos actuar, que debemos hacer obras de justicia, que debemos dar limosna, que debemos orar, ayunar o cualquier otra cosa por la recompensa. Lo enfatizaremos un poquitito más adelante. En segundo lugar, el Señor entra entonces a dar ejemplos, y de estos ejemplos el primero que da es el dar a los necesitados, o como algún autor lo describe, la dádiva cristiana. En el versículo 2 al 4 dice: cuando pues des limosna o hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompetas delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. La mayor parte de los escritos están de acuerdo en que el texto termina ahí. La recompensa en pública no está apoyado en los mejores manuscritos, y por eso que la mayor parte de las traducciones terminan en ese punto. Porque confunde esto de que te recompensará en público. Muchas veces hace que la gente cree que por hacer algo en secreto el Señor lo va a lucir frente a la demás gente, y no es ese el sentido que tiene el texto allí. Y el Señor entonces en este punto está hablándonos de que empieza a usar o va a basar su enseñanza en tres aspectos de la vida espiritual y religiosa que eran comunes en el Antiguo Testamento y en diversas religiones, incluso que habían en la época, consensuadas y posteriores también, para el pueblo judío y para muchos otros de los hombres, para los líderes religiosos y maestros de las religiones de la época del Señor. La limosna, es decir, una ofrenda caritativa, o el dar a los pobres. La oración y prácticas como el ayuno eran reconocidos ejercicios espirituales que abundaban en la época y que eran practicados. El Señor, de hecho, el Señor está dando por hecho aquello en sus discípulos. Está dando por hecho que ellos lo harían, porque dice: cuando hagáis tal cosa, cuando hagáis tal otra, o cuando hagáis tal cosa. No está diciendo que sí lo hicierais. El Señor da por hecho que ellos lo practicaban en forma habitual. En razón de lo que ya dijimos anteriormente, solamente tomaremos los dos primeros de estos tres aspectos de la vida espiritual que el Señor relata en este texto. Y en ese sentido, en los textos del 2 al 4, el Señor aborda lo que es la limosna o el dar a los necesitados. El Antiguo Testamento abunda en textos que proclaman que se debe siempre prestar atención a los necesitados, a los pobres,
y no cerrar la mano si tenemos con qué asistirle. Pero para el Señor no basta la generosidad, es la intención, es la motivación del corazón al dar lo que el Señor está reclamando. El Señor visualiza su crítica con una imagen casi ridícula. Algunos comentaristas dicen una imagen cómica, humorística, no sin ironía deberíamos agregar, en que alguien, cualquiera, hace tocar trompetas, hace fanfarria para dar su limosna. Lo hace en las calles o en las sinagogas, con el fin de recibir el reconocimiento, el elogio, las alabanzas de los hombres. El Señor advierte que aquellos que quieren aparecer humanitarios, dadivosos, y llaman la atención ostentosamente, como esta forma que Él lo presenta como una hipérbole, una exageración, tocando trompetas para que esto ocurra ruidosamente en su acción con fanfarria, son nada más y nada menos que hipócritas, y que su recompensa alcanza solo a ese reconocimiento, al elogio que logran con esa actitud de aquellos que los miran. El concepto hipócrita viene de un término usado para designar a actores que en los escenarios griegos en la época usaban diversas máscaras para representar algo, como lo representaban con las diversas máscaras que se iban cambiando en su actuación, pero que en el interior ellos eran otros. Ellos no estaban representados en la máscara. La máscara representaba el papel que estaban personificando a alguien que no eran. El contraste del Señor es que el creyente, al dar para el necesitado, al dar limosna, al dar para buenas obras, y por extensión debemos decir, también está implícito aquí, al ofrendar, el Señor dice que no se haga, no debe hacerse con ostentación, sino que aún más, Él resalta, una mano no debe saber lo que hace la otra. Para que sea en secreto, entre el Padre que ve en lo secreto y el dador genuino, honesto y sincero. Y Dios, dice, te recompensará. Retomemos un momento algo de lo que ya dijimos y que habíamos dejado lanzado. Esto no quiere decir que nosotros debemos dar por la recompensa. Es una mala enseñanza y maliciosa por lo demás aquella que dice de más para recibir más, o que dice si no recibe es porque está dando poco o le está faltando la fe. Aquí en las palabras del Señor, en esta enseñanza, no hay ningún respaldo para la enseñanza del Evangelio de la prosperidad. Aquella que dice que seremos prosperados si somos generosos, si entregamos generosamente nuestros recursos. El problema, entre paréntesis, es con aquellos que enseñan y proclaman esto o que creen esto, es a quienes se les entregan esos recursos. No es al Señor, por cierto. Jesús enseña que debemos dar al necesitado, atender al bien del que está en necesidad, sin ostentar, porque Dios recompensa al corazón fiel y al generoso. Y a veces, piense usted que a veces la recompensa del Señor solo será el gozo de ver la necesidad satisfecha de aquel que ayudamos, o para aquello que ofrendamos, y nada más. Nosotros cuando damos al Señor, cuando ofrendamos al Señor, no estamos invirtiendo en algún fondo o un sistema que nos compensará y con intereses. Lo sabemos ahora claramente, ha estado en el tapete todas estas semanas sobre cómo se entregan nuestros recursos previsionales y hay una entidad que los administra y que debiera producirnos utilidades sobre aquello.
intereses que nosotros ganamos, no es lo que hacemos cuando ofrendamos para el Señor, para obras de misericordia, para el necesitado. Dios no nos recompensa de esa manera, aunque ciertamente puede hacerlo. Ni menos nos recompensará de esa manera cuando lo que buscamos es el beneficio personal y el reconocimiento de los hombres. El otro punto que el Señor recalca, como tercer punto de este mensaje, es la oración, aquella oración que agrada a Dios. Dice en el versículo 5 y 6, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El segundo ejemplo del sentido religioso de justicia que usa el Señor es la oración. La práctica devota, tradicional judía de la oración incluía, por lo general, al menos 3 oraciones. Yo recordaba cuando estaba en esto, recordaba cantos que cantábamos cuando niño. 3 veces oraba Daniel en el día. Yo me acuerdo que la profesora de escuela dominical nos enseñaba eso y nos ponía a Daniel orando en diversos horarios del día. Jesús dice que cada vez que se ore, cada vez que oren, una vez más hay que señalar que Jesús da por hecho que sus discípulos practican estas obras de justicia que Él está usando como ejemplo. Dice, cada vez que vosotros oréis. El Señor va al grano de inmediato. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Al final, el Señor está recalcando que al igual que cuando se dan dádivas para obras de misericordia a los necesitados o limosnas, la oración puede dejar de ser un acto de verdadera devoción, de piedad sincera, para transformarse en un acto superficial, en un acto hipócrita, o sea, en una careta, en un disfraz, en una máscara, al hacerse insinceramente por motivos extraños o aún más por ostentación y apariencia espiritual. Lo que describe Jesús son a aquellos que les encanta orar, sobre todo si se hace públicamente. Les encanta ser vistos en oración y ser escuchados en oración. Más adelante él va a hablar de aquellos grandilocuentes al orar. Les encanta orar para ser vistos de los hombres, en su aparente piedad. Se enciende su orgullo espiritual. Lo que buscaban era el aplauso de los demás, el reconocimiento de los demás. Mire qué bien que ora, qué bonito que ora, qué devoto es, qué espiritual que es. Y el Señor dice que ya tienen su recompensa. Su recompensa es el elogio, su recompensa es el reconocimiento, su recompensa es la admiración de hombres, y eso es todo lo que consiguen. La respuesta de la oración pseudo piadosa es el elogio y el reconocimiento humano. El contraste del Señor es la privacidad, es el secreto de la oración. El Señor nos está poniendo la oración en público, la oración en el culto, la oración en la reunión, en el hogar, en el grupo. Lo que Jesús fustiga es el buscar esta forma de ostentación, de aparentar, de fingir, de llamar la atención a la persona que ora. En vez de ello, el Señor recomienda buscar la privacidad. Entrar en un cuarto, dice él. Entrar, como traduce otra versión, en tu aposento, en tu lugar privado, para evitar que otros te vean,
para evitar que otros te vean y te elogien, o tú te sientas más espiritual que otros al mostrarte en actitud de oración y te enorgullezcas por ello. El foco del Señor está en la intimidad de la comunión con Dios, en el corazón, y eso representa la esencia de cualquier oración, pública o privada. Esa es la oración que Dios recompensa y no la otra. Recuerde cuando aquellos hombres en esa parábola que él contó, aquellos dos hombres suben al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano, y cómo oraba uno consigo mismo, dice, exaltando su condición superior espiritual y comparándose con aquel otro que está allí arrodillado, humildemente golpeándose el pecho. Ten piedad de mí, Señor. Ese fue oído, este otro no. La oración que Dios recompensa es aquella. Y, por cierto, hay múltiples recompensas que a veces olvidamos y nos son ocultas, como por ejemplo el testimonio que da el Espíritu Santo a nuestro espíritu en oración de que somos hijos de Dios, el que sintamos la certidumbre de la paternidad y del amor de Dios, de que el Señor alza su rostro sobre nosotros y nos da la paz, aquel sentimiento que refresca nuestra alma, que satisface nuestra sed y nuestra hambre espiritual. Por cierto, ni la postura ni el lugar de la oración es lo más importante, sino la forma y la intención de corazón y para Dios, sincero y no fingido, y no para que otros nos vean o nos escuchen. Y la mejor recompensa, por cierto, para nosotros será la respuesta a la oración que Dios da. Queríamos, hermanos, finalizar con una reflexión sobre el riesgo hoy en la iglesia de estas conductas. Preguntamos, ¿hay en la iglesia o puede haber en la iglesia conductas similares, hipocresía o fariseísmo, francamente? Por cierto que sí, y debemos cuidarnos de ello. No estamos libres de caer en ello. Y la forma de cuidarse es de no caer en el falso orgullo espiritual, es cultivar una vida que busca practicar los mandatos del Señor, los preceptos del Señor, responder al Señor aprendiendo de su palabra diariamente, poner al Señor en el corazón, al Señor y sus cosas en el primer lugar, buscar la dirección del Señor en la oración personal. Pues si amamos al Señor, si le conocemos cada día más, si conocemos y guardamos su palabra, si como discípulos del Señor le emulamos, imitamos y obedecemos al Maestro, estaremos más a resguardo de caer en estas fallas. Nadie, por cierto, nadie quiere ni le agrada ser llamado de hipócrita. Es fuerte. Pero recuerde finalmente que el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. El Señor nos bendiga. Oremos. Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra de esta hora. Pedimos que tú la bendigas, Señor, y que esta obre en cada corazón aquello para lo cual tú la has enviado, y que no vuelva a ti vacía. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos exhorta y nos enseña. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Le agradecemos por su presencia en este día y queremos compartir con usted que el próximo domingo, primer domingo del mes de agosto, estaremos unidos a todas las iglesias del presbiterio en un culto presbiterial a partir de las 11:30 de la mañana del próximo domingo 2 de agosto. Y también que en esa semana del 2 de agosto, del 3 de agosto en adelante, estaremos en un periodo de recibir en la iglesia o por transferencia de cuando es recurso económico los aportes para nuestros diáconos para ir en ayuda de aquellos que están en necesidad. Sigamos orando juntos por la vida de la iglesia, por nuestro país, por nuestras ciudades y por nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga y Él nos acompañe y nos guarde en todo momento. Oremos para terminar.
El Señor os bendiga y os guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de vosotros misericordia. El Señor alce sobre vosotros su rostro y ponga en vosotros paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén.